el Ithaca 37 en Vietnam, porque Japón intentó prohibirlo por considerarlo inhumano. Un arma tan devastadora, tan despiadadamente eficaz en las selvas del sudeste asiático, que toda una nación lo planteó ante la comunidad internacional y lo calificó de crimen contra la humanidad. No es una ametralladora, no es un lanzallamas, no napalm, una escopeta de corredera, fabricada en el norte del estado de Nueva York, que transformó la oscuridad de la selva vietnamita en algo que los soldados estadounidenses llamaban el último sonido que nunca oíste venir. Japón quería que se prohibiera. Estados Unidos se negó, y la razón por la que revela algo profundamente incómodo sobre cómo el mundo decide qué formas de matar son aceptables. Bienvenidos, y gracias por estar aquí. Esto es historial verificado. La historia se cuenta tal como sucedió, sin mitos, sin atajos, solo la verdad detrás de los momentos que moldearon nuestro mundo. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos una calurosa bienvenida. Este es un espacio para quienes creen que la historia real siempre es más poderosa que la ficción. Para quienes ya han estado aquí antes, siempre es un placer contar con una compañía tan atenta. Ahora bien, si te parece bien, considera suscribirte. No hay prisa ni presión. Pero para quienes aprecian la historia contada con honestidad y profundidad, el botón de suscripción es tan sencillo como un clic que garantiza que no te pierdas ninguna historia. Y hablando de comunidad, deja un comentario y comparte desde donde se está viendo este video hoy. Ya sea en un pueblo pequeño o en una gran ciudad, cada espectador aporta algo a esta conversación. Y eso es realmente importante. Si la historia real te conmueve, no dudes en darle a me gusta. Así, más personas podrán descubrir estas historias. Y activa las notificaciones para que el próximo capítulo de la historia llegue en cuanto esté listo. Ahora, volvamos a la historia, porque lo que ocurrió en las selvas de Vietnam y la respuesta de Japón no ha hecho más que empezar. Estamos en el año 1937. En Vietnam no. Todavía no. En una tranquila fábrica de Issaquah, Nueva York, una ciudad en la que la mayor parte del mundo jamás pensará, un ingeniero de armas de fuego llamado Harry Howland finaliza la mecánica interna de una escopeta que, en 3 décadas, se convertirá en una de las armas más controvertidas de la historia militar moderna. Él no está pensando en la guerra. Está pensando en los cazadores, en la temporada de caza de patos, en las frías mañanas del norte del estado de Nueva York y en el funcionamiento limpio y fiable de un arma de fuego bien construida. El modelo Issaquah 37 nace en silencio, práctico, elegante y con una característica mecánica que nadie en aquel momento consideraba peligrosa. Ese descuido costará vidas en 2 continentes. La Issaquah 37 se distingue de casi todas las demás escopetas de corredera existentes. Mientras que otros diseños expulsan los casquillos usados por el lateral, la Issaquah los expulsa y carga por la parte inferior. Un solo puerto. Un diseño más limpio. Menos piezas móviles expuestas a la intemperie. Para un cazador que camina entre el barro y la lluvia, esto supone una gran comodidad. Para un soldado que se arrastra por los túneles inundados de Siyuchi, la experiencia será completamente distinta. A principios de la década de 1960, Estados Unidos se vio envuelto en un conflicto que desafiaba toda doctrina militar escrita tras la Segunda Guerra Mundial. Vietnam no era Europa. No era un terreno abierto, ni líneas de frente fijas, ni una guerra medida en kilómetros ganados en un mapa. Es una selva de triple dosel tan densa que el apoyo aéreo se vuelve poco fiable. Es una red de túneles subterráneos que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros, oscuros, estrechos y diseñados específicamente para neutralizar la superioridad tecnológica estadounidense. En este entorno, el M-16, rápido, preciso, diseñado para el combate a larga distancia, se vuelve prácticamente irrelevante a corta distancia. Los enfrentamientos ocurren a 3 metros, a 1,5 metros, a veces incluso menos. Los soldados necesitan algo que no requiera apuntar, algo que llena la entrada de un túnel de consecuencias con solo apretar el gatillo. El ejército de Estados Unidos vuelve al pasado, no al futuro, y redescubre la escopeta. Y entre todas las escopetas disponibles, la Issaquah 37 se alza como la mejor. Lo que la hacía tan efectiva y tan temida no era simplemente lo que disparaba, es lo que podía hacer entre tomas. Y ahí es donde esta historia da su primer giro oscuro. Si esta historia te está impactando, dale a me gusta y compártela con alguien a quien le apasione la historia real.
La siguiente parte nos lleva a un terreno que la mayoría de los libros de historia simplemente se niegan a explorar. Escucha atentamente, ni a palabras, ni a una explicación, al sonido, click, boom, click, boom, click, boom. Esa es la ICQ-37 pedaleando a toda velocidad, y en la sofocante oscuridad de la selva vietnamita, ese ritmo es lo último que un hombre percibe antes de que todo quede en silencio. Existe una verdad mecánica sobre el ICQ-37 que el mundo de las armas de fuego conoce en silencio, pero que los historiadores militares rara vez colocan en el centro de la historia de Vietnam, donde debería estar. La mayoría de las escopetas de corredera funcionan con un sencillo principio de seguridad. Hay que soltar el gatillo y volver a apretarlo entre cada disparo. Un reinicio deliberado. Una pausa incorporada. El ICQ-37 no funciona de esta manera. Mantén presionado el gatillo y el arma disparará en el instante en que la corredera avance. No requiere reinicio. No hay que soltarlo. No hay pausa entre la acción mecánica y el siguiente disparo. En lenguaje técnico, esto se denomina disparo instantáneo. En las selvas de Vietnam, los soldados lo llaman de una manera mucho menos clínica. Lo llaman la respuesta. Un soldado entrenado puede accionar la ICQ-37 con tal rapidez, manteniendo presionado el gatillo, que los 6 proyectiles se vacían en menos de 2 segundos, sin apuntar, sin dirigirlos a amenazas individuales, simplemente dirigidos hacia una puerta, hacia la entrada de un túnel, hacia la arboleda donde un movimiento acababa de delatar una posición. A corta distancia, la dispersión de los perdigones de un solo cartucho cubre un área más ancha que los hombros de un hombre. 6 proyectiles en 2 segundos cubren un área que no deja nada en pie. Los comandantes estadounidenses comenzaron a autorizar discretamente el uso del ICQ-37 en funciones especializadas. Los soldados encargados de despejar los túneles subterráneos del Vietcong lo utilizaban como arma principal. Los agentes que participaban en las redadas en aldeas lo preferían por su brutal eficacia en espacios confinados. La noticia se extiende por la estructura de mando del Vietcong. Documentos capturados posteriormente revelan que se advierte específicamente a los combatientes sobre los soldados estadounidenses que portan el arma con el puente inferior, la que suena como si nunca dejara de disparar. La dimensión psicológica del ICQ-37 se vuelve inseparable de su dimensión física. En la guerra, el miedo es un tipo de munición en sí mismo. Y es aquí, en los informes de campo, en las fotografías de combate, en los relatos que se filtran desde el sudeste asiático a través de periodistas y observadores militares, donde una nación al otro lado del Pacífico comienza a prestar mucha atención. Japón está observando, tomando notas, y en silencio, luego notan en silencio. Se prepara para calificar lo que está presenciando como una violación de las leyes de la guerra. Existe un tipo particular de audacia, que solo la historia puede apreciar plenamente. No llega a un campo de batalla, no a la jungla, no al humo y el caos de un tiroteo a 1 metro de distancia. Llega a una habitación con suelos pulidos, credenciales diplomáticas y palabras cuidadosamente elegidas. Y viene de Japón. Para comprender qué hace que la protesta de Japón sea extraordinaria, genuinamente extraordinaria desde el punto de vista histórico, primero hay que entender qué es lo que Japón le pide al mundo que acepte. Esta es una nación cuya conducta durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una de las más documentadas y perturbadoras de la historia moderna. La masacre de Nankín, la Unidad 731, la Marcha de la Muerte de Bataan. Una historia militar escrita en hechos que los tribunales internacionales tardaron años en desentrañar. Y sin embargo, en el contexto de la guerra de Vietnam, Japón da un paso al frente y plantea una impugnación legal formal. No estoy en contra de Napalm. No estoy en contra de las municiones en racimo que caen sobre zonas civiles. No estoy en contra de la defoliación química del ecosistema de todo un país. Contra una escopeta. El argumento es preciso, deliberado, y no carece de fundamento legal. La postura de Japón se basa en una interpretación de la Declaración de La Haya de 1899, específicamente en la cláusula que prohíbe las armas que causen lesiones superfluas o sufrimiento innecesario. El argumento sostiene que la dispersión de los perdigones, combinada con la capacidad de disparo rápido del ICQ-37, produce heridas de tal magnitud que ningún objetivo militar legítimo justifica su uso. En términos más sencillos, Japón argumenta que el ICQ-37 no solo neutraliza a un combatiente, sino que lo destruye. Y esa distinción, en el lenguaje del derecho internacional humanitario, tiene peso moral y jurídico.
Este argumento cala en los círculos militares y diplomáticos estadounidenses como una piedra que atraviesa un cristal. La respuesta de Estados Unidos es rápida, firme y se basa en el argumento de que los abogados militares se habían preparado discretamente para este tipo de desafío. La postura estadounidense sostiene que las escopetas no están prohibidas por ningún convenio internacional vigente. Las declaraciones de La Haya abordan tipos específicos de proyectiles, balas expansivas y gases asfixiantes. Un cartucho de escopeta estándar de plomo queda fuera de todas las categorías prohibidas. Además, y esto lo afirma una superpotencia con toda seguridad, la escopeta ha sido un instrumento militar estadounidense de uso documentado desde la Guerra de Vietnam. Su legitimidad no es un invento de la época de Vietnam, sino un precedente establecido desde hace un siglo. En definitiva, la protesta no tiene ninguna repercusión jurídica vinculante, pero logra algo que las victorias legales rara vez consiguen. Hace que el mundo se haga una pregunta que no puede dejar de hacerse. ¿En qué momento la eficacia se convierte en atrocidad? ¿En qué momento un arma cruza no una línea legal, sino una línea humana? ¿Y quién, dentro de la estructura de poder global, tiene realmente la autoridad para trazar esa línea? Este es un momento que la historia rara vez aborda con honestidad. Deja tu comentario abajo. ¿Dónde se encuentra realmente el límite entre la guerra efectiva y la conducta inhumana? Siempre vale la pena leer la conversación en los comentarios. La guerra termina. La selva queda en silencio. Pero la pregunta que Japón planteó ante el mundo nunca lo hace. El 30 de abril de 1975, los últimos combatientes estadounidenses abandonaron territorio vietnamita. Los helicópteros despegaron de Saigón. Las imágenes quedaron grabadas para siempre en la historia del siglo XX. El ICQ-37 va con ellos. De vuelta a los arsenales, de vuelta a los almacenes, de vuelta a la silenciosa memoria institucional de un ejército que rara vez habla de las armas a las que recurre en sus momentos más desesperados. Pero algo queda atrás, algo que no se puede guardar en una caja ni registrar en un sistema de inventario. Un precedente legal y moral, sin resolver, sin respuesta y cada vez más relevante con el paso de las décadas. La protesta de Japón, si bien no logró conseguir una prohibición vinculante, siembra discretamente la semilla de un debate que comienza a transformar la manera en que los organismos jurídicos internacionales abordan la cuestión de las armas pequeñas y el derecho humanitario. La Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, negociada apenas 5 años después de la caída de Saigón, refleja, en su mera existencia, el peso acumulado de desafíos como el de Japón. Las naciones se reúnen ahora formalmente para debatir no solo sobre las armas de destrucción masiva, sino también sobre la violencia particular e íntima de las armas de fuego individuales en combate. En esa convención nunca se menciona el ICQ-37. No es necesario que lo sea. Su fantasma se cierne sobre cada debate acerca de la proporcionalidad, el daño superfluo y los límites externos de la fuerza permisible. Existe una verdad más profunda oculta bajo el debate jurídico, una verdad que el lenguaje diplomático del derecho internacional está específicamente diseñado para disimular. El ICQ-37 no fue prohibido porque fuera excepcionalmente malo. No se prohibió porque las heridas que causaba eran categóricamente peores que las infligidas por la artillería, por los ataques aéreos o por la deforestación química de toda una nación. No se prohibió porque el argumento legal de Japón careciera de sinceridad o fundamento intelectual. No se prohibió porque el mundo decidiera que era humano. No se prohibió porque la nación que lo utilizaba era demasiado poderosa como para que se le dijera que no. Esa es la frase que la historia entierra. Esa es la frase que sobrevive a cada documento desclasificado, a cada archivo diplomático, a cada informe posterior a la acción escrito con el lenguaje cuidadoso de la autoprotección institucional. El poder no solo gana guerras. El poder dicta las reglas que rigen la forma en que se pueden ganar las guerras. El ICQ-37 sigue utilizándose de forma limitada en las Fuerzas Armadas y Policiales hasta el día de hoy. Todavía se fabrica. Sigue siendo fiable. Conserva el mismo diseño de puerta inferior que Harry Howland perfeccionó en una tranquila fábrica de Nueva York, sin imaginar jamás la trascendencia que tendría para la historia. Y la pregunta que planteó Japón, revestida con el lenguaje formal de los convenios de La Haya, pero que encierra algo más visceral, sigue sin respuesta en un sentido honesto y universal. ¿En qué momento el asesinato se convierte en crueldad? ¿Y quién, en un mundo regido por el poder, tiene realmente derecho a decidir? La historia no siempre ofrece una solución. A veces, su mayor don es la pregunta que se niega a dejar desaparecer. Si esta historia te conmovió,
Si te hizo sentir la historia tal como es, suscríbete a Historial Verificado. Compártela con alguien que crea que el pasado aún tiene algo importante que decir al presente. Y si hay algún capítulo de la historia que merezca este tipo de análisis honesto, déjalo en los comentarios. La próxima historia podría estar esperándote allí. Esto ha sido Historial Verificado. La verdad siempre merece ser contada.